Vamos a continuar con la explicación de la graficación de funciones que pueden presentar asíntotas o no pueden presentar. Recuerden que les había mencionado que esta que expliqué en el video anterior tiene la peculiaridad, al igual que esta, que en los dos denominadores hay un trinomio. Solamente recuerden que el tipo de factorización que se utilizó aquí fue el de x cuadrado más bx más c. Y ahora, debido a cómo está, vamos a utilizar otro tipo de factorización, pero prácticamente el ejercicio es el mismo. Lo único que va a cambiar es la factorización, que eso me va a llevar obviamente a que la función equivalente, a que el hueco, que a la asíntota estén en diferentes ubicaciones, pero prácticamente es lo mismo que voy a estar haciendo en el video anterior, en el ejercicio anterior y en este. Bueno, sabemos que debemos de comenzar por geometría analítica para poder saber cómo expresarlo de una manera adecuada y poder observar si se parece a alguna de las gráficas que aprendimos a hacer en el curso anterior de geometría analítica. Por lo tanto, la variable dependiente sabemos que es la ordenada porque son las dos verticales, y la variable independiente se va a estar representando por la letra X, que fue lo que hacíamos en geometría analítica para representar las abscisas. Entonces aquí tengo un 3 veces la abscisa más 2 entre 6 veces la abscisa elevada al cuadrado menos 17 veces la abscisa menos 14. Recuerden que la representación de aquí arriba indica que la función es una definición basada en operaciones aplicadas a una variable donde nada más hay un único resultado y donde se puede graficar. Esa es la connotación de función. Pero cuando la llevamos a la connotación de geometría analítica, entonces entendemos que esta se llama ordenada, esta se llama abscisa, y obviamente vamos a tener gráficas que van a ser lugares geométricos. Ahorita vamos a ver esa parte. Bueno, entonces revisamos. Me doy cuenta que hay un trinomio, como ya les había mencionado, y este trinomio se puede factorizar. Por lo tanto, de los métodos que yo conozco de factorización, sabemos que el método que voy a aplicar ahora va a ser el método de un coeficiente multiplicado por la variable al cuadrado más un coeficiente por un término lineal más un término independiente. Acuérdense que estos coeficientes pues se ven ahí y lo único que hay que hacer es aplicar el método. Para aplicar el método, entonces yo tengo que la ordenada se calcula como 3 veces la abscisa más 2, y donde yo voy a empezar a hacer la factorización. Para hacer la factorización, el método de factorización me pide que yo haga la multiplicación del 6 por el 14. Si hago la multiplicación, el resultado de esa multiplicación lo voy a escribir por aquí arriba, y el resultado de esa multiplicación es 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1, 6, llevo 8. Entonces necesito calcular cuáles son los números que multiplicados me dan 84. La primera pareja es el 1 por el 84, la segunda pareja, pensando en dividir entre 2, es el 2 por 42, la tercera pareja con un 3, vemos si este es divisible entre 3, sumamos 8 más 4, 12, quiere decir que si es divisible entre 3, por lo tanto divide el 8 entre 3, que me da 6, sobran 2, el 24 entre 3 me da el 8, son 28. Luego voy con el 4 a ver si es divisible, 8 entre 4 me da 2, 4 entre 4 me da 1, también fue divisible. Luego me voy con el 5, pero no es divisible entre 5 porque no termina en 5, aplico los criterios de divisibilidad. Luego me voy con el 6 para ver si se puede dividir, 8 entre 6 me da 1, sobran 2, 24, 24 entre 6 me toca de 4, también se pudo dividir. Y entonces voy a hacerlo entre 7, y 8 entre 7, perdón, me da 1, sobra 1, el 1 con el 4 es 14 y entre el 2 es un 12. Luego me voy con el siguiente, que sería un 8, a ver si se puede dividir entre el 8, 8 entre 1, perdón, 8 entre 8 me da 1, pero 4 entre 8 no se puede, por lo tanto no puede ser el 8, me voy al 9, no es, porque 9 por 9 81, no hay ninguno, entre 10 tampoco es divisible, entre 11 tendría que ser 88, y luego llego al 12 por 7, que ya estaría repitiendo la pareja. Por lo tanto, de esas parejas yo debo de elegir cuál de las parejas, ya sea sumándolos o restándolos, me da el término lineal. Por lo tanto, si hago aquí la operación, pues la suma o la resta, la suma me da 85, la resta me da 83, por lo tanto no es esa pareja. Me voy con esta pareja, la suma me da 44, la resta me da 40, no me da el 17, tampoco es la pareja. Me voy a la siguiente, la suma me da 31, la resta me da 25, tampoco es la pareja porque quiero un 17. Me voy con esta, la suma me da 25, pero la resta me da 17. Quiere decir que esa sí es una opción viable. Y entonces voy a ver con la otra, a ver si se puede,
Con esta pareja la suma me da 20, la resta me da 8, por lo tanto no es el 17, no es una posibilidad. Aquí la suma me da 17 y la resta me da 5. Por lo tanto la única posibilidad es precisamente la pareja que habíamos mencionado de 21 y 4. Por lo cual reescribo más bien el 6x cuadrada y luego de aquí siempre considero el número más grande, que va a ser un 21, considerando que lo debemos de hacer para que queden términos semejantes. Voy a considerar aquí un 21x y en el siguiente voy a considerar el número menor, que el número menor es un 4. Y después del 21 tenemos que escribir el 4. Ahora bien, debemos de ver cuáles son los signos que debo de escribir en los dos para que el resultado sea menos 17. Por lo tanto, porque como es un número negativo, el número mayor debe de ser negativo. Aquí asigno el negativo, aquí asigno el positivo. Y entonces ya tengo la operación que por ley de la resta me da por resultado menos 17. ¿Y qué es lo que se quiere hacer con el método? Es la parte del método. Luego le resto 14. Amplio la raya de fracción porque recuerden que la raya de fracción es un paréntesis y debe de cubrir todos los elementos que están en el denominador. Una vez realizada esa parte, lo que sigue en el método de factorización es factorizar ahora, pero considerando el máximo común divisor, y se va a hacer con estos dos primeros términos y luego con los otros dos términos. Por lo tanto, reescribimos la ordenada, reescribimos el numerador, y entonces me doy cuenta que el máximo común divisor debe de estar referido al número que va a dividir a los dos. Si pensamos en el coeficiente que divide a los dos y obviamente que sea el máximo, estaremos pensando en un número 3, porque el número 3 divide tanto al 6 como al 21 y es el más grande. Luego, con respecto a la variable, sabemos que se considera el factor común, la base común, pero debo de considerar ahora el exponente menor, que el exponente es 1. Y entonces de ahí yo ya tengo calculado el máximo común divisor. El procedimiento para aplicar el método es a través de una división, por lo tanto comienzo a hacer la división elemento entre elemento de cada término y entonces veo que aquí hay un 6 que lo voy a dividir entre un 3. Sabemos que el resultado de esa división es un 2. Luego posteriormente viene la división de las variables, donde aquí tengo una x cuadrada que al dividirse entre la x aplicando leyes de los exponentes me va a quedar una x más, discúlpeme, aquí cometí una imprecisión. Si yo divido el menos entre el más me va a quedar un menos. Al dividir el 21 entre el 3 me queda un 7 y al dividir la x entre la x me queda un 1 que multiplicado por el 7 es esto, y el anterior era un 6 entre el 3 que me da el 2 y la x cuadrada entre la x que me da una x. Entonces ya escribiendo los dos términos que resultan de la división, aquí lo que me hacía falta escribir era una x, me adelanté un poco, y luego es un menos 7 y la variable habíamos dicho que me da 1 y el 1 por 7 me da 7. Luego me voy a los dos siguientes términos. Me doy cuenta que debo de considerar un factor común con respecto al signo. Como primero está el signo positivo, no puedo decir que hay un factor común, simplemente considero el signo positivo. Luego me voy por los números y en los coeficientes este 4 y este 14 van a ser los dos divididos entre un número que es el más grande, que es el 2. Por lo tanto, hasta ahí es el máximo común divisor. Luego escribo el paréntesis que me va a indicar adentro del paréntesis el factor, los términos, y entonces hago la división de más 4 entre más 2. Sabemos que se hace elemento por elemento, este más entre este más es un más, que no se va a escribir porque no hay operación. Luego el 4 entre el 2 me va a dar un 2, y luego la x entre no tengo con quién dividirla, de hecho es un 1, el que está aquí multiplicando pues me va a quedar 2x, y ese es el resultado que voy a escribir adentro del paréntesis. Entonces aquí escribo un 2x, luego voy con el siguiente término, que también al dividir elemento entre elemento, este menos entre este más me va a dar un menos, este 14 entre 2 me da un 7, y son los resultados que voy a escribir como segundo término del binomio. Una vez que ya hice eso, otra vez vuelvo a realizar la factorización considerando el máximo común divisor, y cuando yo reviso cuál es el divisor común de los dos términos, observo que esta que se llama función exponencial, porque tiene una base y un exponente, por eso se considera como función exponencial, esos son idénticos. Por lo tanto, ese va a ser el respectivo común, el factor común, que va a ser el que divide a los dos términos. Por lo tanto, aquí escribo un 3x más 2 y aquí escribo el máximo común divisor, que es el 2x menos 7, y de ahí, otra vez repito el procedimiento, hay que dividir todo el término
entre este máximo común divisor, pero aquí se ve de manera inmediata que estos son iguales, por lo tanto la división es 1 y el único resultado va a ser el 3x. Por lo tanto, entre paréntesis precisamente voy a escribir a ese 3x y en la siguiente división, obviamente comenzando con el signo, más entre más, aquí voy a tener también un más, y al darme cuenta que este es idéntico que este, la división me da 1 y lo único que me faltaría es escribir el número que hace falta, que es el 2 más 2, porque hay que considerarlo con signo. Y entonces, ya que terminé la factorización, sé que ya están factorizados porque está expresado en factores, me doy cuenta que este, por ser una raya de fracción, está entre paréntesis, por lo tanto estos dos son idénticos, y al ser idénticos yo puedo hacer la división, y como es la misma cantidad, entonces esa división me va a dar por resultado 1, la unidad. Por lo tanto, esto me da la unidad dividido entre un 2x menos 7, que precisamente es el que aún tengo como denominador, el cual no escribo entre paréntesis porque la raya de fracción sabemos que es un paréntesis. Entonces, de haber realizado la división, yo sé que entonces esto se denomina función equivalente, cuya gráfica va a ser similar a la función primitiva, la que tengo por acá. Lo único que tengo que hacer son las adecuaciones que vienen de haber calculado huecos, de haber obtenido huecos o de obtener asíntotas. Yo sé que por haberse realizado esta división, entonces resulta que hay un hueco, y ese hueco que yo tengo, porque precisamente fue el binomio que se dividió, entonces necesito calcular la abscisa. Y para calcular la abscisa sabemos que este binomio que se dividió es el que debo de igualar a 0. Por lo tanto, lo que yo escribo es un 3x más 2 igual con 0. Y de ahí, por ser una ecuación de primer grado, sabemos que lo único que debemos de hacer es realizar operaciones inversas. Aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Y de ahí ya puedo entonces escribir que la abscisa es un menos 2 sobre 3. Recordemos que también ahí, para expresar el signo y medio, estamos aplicando ley de los signos, porque es la división de dos signos. Acuérdense que este primero fue operación inversa menos, esta es una multiplicación, la operación es una división, por eso estoy realizando la división del menos entre el más, para escribir aquí el menos en toda la fracción. Una vez que ya tengo la abscisa, entonces lo que necesito hacer es ahora el cálculo de la ordenada. Pero sabemos que para calcular la ordenada yo no puedo sustituir en la función, porque si yo sustituyo, vean aquí cómo es un... disculpen. Vean aquí cómo en la sustitución es un 3 que multiplica un menos 2 tercios y luego más un 2. De aquí me doy cuenta que por jerarquía de operaciones primero la división y después solamente me queda el menos 2 más 2. Por lo tanto, si sustituyo en esta, que es la misma que tengo por acá, lo que va a ocurrir es que me va a dar una indeterminación. Por eso no puedo sustituir en la función primitiva o en alguna de las que se van obteniendo de la función primitiva, sino lo que debo de hacer es sustituir en la función equivalente. Por lo tanto, al sustituir en la función equivalente, voy a obtener que la ordenada de ese hueco se va a calcular como un 1 dividido entre un 2 que multiplica un menos 2 tercios menos un 7. De una vez, como ya me di cuenta que son tercios, vamos a expresar este entero en tercios. Para eso vamos a expresar como número racional. Y expresar como número racional nada más hay que entender que cada entero tiene 3 tercios. Por lo tanto, si tengo 7 de estos, pues implica que lo que voy a tener, en lugar de escribir 7 enteros, lo que voy a considerar como su equivalente es un 21 tercios, porque habíamos dicho que son 7 enteros, donde cada entero tiene 3 tercios, o sea, 7 por estos, pues tengo 21 tercios, tengo 21 de esas imágenes, y de ahí entonces ya tengo la ventaja que voy a tener el mismo denominador, y al tener el mismo denominador, entonces la operación va a ser más rápida. Necesito aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Por ser una raya de fracción, sabemos que la primera operación es la que está en el denominador, pero de la operación que está en el denominador me doy cuenta que hay una multiplicación de números racionales. Y esa multiplicación de números racionales es porque aquí hay un 2 con un 1, y por lo tanto el 2 multiplica al 2 y el 1 multiplica al 3. Pero además me estoy dando cuenta que aquí hay un signo más y aquí hay un signo menos, por lo tanto también necesito aplicar
el concepto asociado a ley de los signos, porque estoy multiplicando dos signos diferentes, el resultado es el signo negativo, y entonces de esta multiplicación voy a tener un menos 4 tercios, y luego me doy cuenta que tengo un menos 21 tercios. Por lo tanto, al tener el mismo denominador, solamente voy a aplicar la ley de la suma con los numeradores, debido a que tienen el mismo signo. Entonces, adicionalmente, voy a aplicar la respectiva ley de la suma, y con eso, entonces me doy cuenta que la ordenada, dejen aquí emplear un poco la raya de fracción para que sí se vea que es un paréntesis. Entonces tengo que el cálculo de la ordenada es 1 dividido entre menos 25 tercios. Recuerden que fue 2 por 2, 4, por menos 4, y menos 4 con menos 25. Se suman los números y se deja el signo que predomina, que es el signo negativo. Ahora bien, yo me doy cuenta que esa ordenada, en el cálculo de esa ordenada, tengo una división de un número entero entre un número racional. Por lo tanto, a este 1 le agregamos un 1, y lo que voy a hacer precisamente es la división de números racionales. Y en la división de números racionales, yo sé que se deben de multiplicar los extremos. Los extremos es este 1 y este 3, y eso se va a escribir sobre la división de los medios. Por lo tanto, la ordenada va a ser, comenzando con ley de los signos, porque recuerden que ahí estoy teniendo un signo positivo y estoy teniendo un signo negativo. Por ley de los signos, este más entre este menos, me va a quedar que el resultado va a ser negativo. Luego el producto de los extremos, que dijimos que es este 1 por este 3, me da un 3 entre el producto de los medios, donde el producto de los medios es este 1 y este 25. Por lo tanto, me da 3 25avos. Y por eso mismo ya conozco tanto la abscisa como la ordenada, y como conozco la abscisa y la ordenada, puedo entonces asegurar que el hueco, que le podemos nombrar con el punto que queramos, digamos ahora le voy a nombrar con el punto F, tiene una abscisa que es menos 2 tercios y tiene una ordenada que es menos 3 25avos. Menos 3 25avos. Ese hueco obviamente está en la gráfica y ya podemos realizar la gráfica. Entonces por aquí dibujo al eje de las ordenadas, por aquí dibujo al eje de las abscisas. Sabemos que por la definición de la variable independiente que se grafica en el eje de las abscisas es esta letra, y luego en el eje de las ordenadas también tengo la variable dependiente que va a ser la función. Está denotada de esta manera la variable dependiente. Y entonces vamos a hacer la ubicación del hueco. La ubicación del hueco va a ser tal vez un poco complicada porque es menos 2 tercios. Eso quiere decir que del entero solamente quiero dos pedazos. Así que el menos 2 tercios en la abscisa es graficarla hacia la izquierda. Vamos a hacerlo por aquí. Menos 1. Menos 2 tercios pues es dividiéndolo en 3, sería la segunda división. Y el más complicado va a ser el menos 3 25avos, porque del entero lo tengo que dividir en 25 pedacitos. Y ya que lo dividí en 25 pedacitos, solamente tomo 3. Por lo tanto, la ordenada es a este entero, lo divido en 25 pedacitos y nada más tomo 3. Va a ser complicada la ubicación exacta, pero más o menos podemos mencionar que el hueco anda por aquí así. Va a estar abajo, precisamente por este menos 3, debe estar abajo de la abscisa, y por este menos 2 tercios, pues tiene que estar a la derecha del eje de las ordenadas. Entonces, vamos a ubicarlo ahí un poquito abajo del eje de las abscisas, para poder determinar posteriormente cómo viene la gráfica. Recuerden que el hueco forma parte de la gráfica, por lo tanto si fuera una recta, la recta tiene que tocar al hueco. Si fuese una parábola, debe venir la parábola y tocar al hueco. Si fuese, etcétera, ¿no? O sea, el hueco está en la parábola, perdón, el hueco está en la gráfica, y por eso necesitamos tener cuidado en lo que sigue para asegurar que la gráfica pase por ese hueco. Bueno, ya que terminamos con el hueco, entonces observo que la función equivalente tiene un denominador. Por tener un denominador ya sé que presenta asíntotas. Este denominador me está diciendo que no es recta, parábola, circunferencia, elipse, hipérbola, y que forzosamente es una gráfica que va a presentar asíntotas. Por lo tanto, como la gráfica presenta asíntotas, voy precisamente a calcular la asíntota vertical, donde sabemos que la asíntota vertical lo que debo de hacer es al denominador lo igualo con 0. Por lo tanto,
observo que lo que debo de hacer son operaciones inversas, porque este 7, la operación inversa es una suma, de este 2, la operación inversa de la multiplicación es una división, y de ahí entonces entiendo que la abscisa tiene un valor que es de 7 medios. Conociendo la abscisa, yo puedo calcular la ordenada, pero si esta abscisa la sustituyo aquí en esa variable independiente, me va a quedar un 2 por 7 medios menos 7, y por jerarquía de operaciones este 2 con este 2 me da la unidad por 7 sigue siendo 7, y 7 menos 7 me da 0. Por lo tanto, en el denominador existe un 0, y ya sabemos que si yo tengo un 1 dividido entre 0, pues eso se convierte en una indeterminación, porque no puedo repartirle a nadie. No puedo explicar cómo repartirle a nadie. El repartirle a nadie no quiere decir que me lo quede, porque te están diciendo que lo debes de repartir. Por lo tanto, si lo debes de repartir y no se puede, eso implica que no puedes calcular la ordenada. Y como no puedes calcular la ordenada, este que está aquí no es ni un punto ni un hueco, sino es un lugar geométrico que tiene un comportamiento. Recuerden que todos los lugares geométricos es una gráfica asociada a una ecuación representada por el punto de coordenadas x, y que representa todos los puntos de la gráfica, y además tiene un comportamiento. Ese comportamiento es precisamente el que yo veo con lo que acabo de calcular. La abscisa siempre es 7 medios. Por lo tanto, el primer punto que presenta esa abscisa pues precisamente es el que tiene 2 medios, 4 medios. Recuerden que cada entero, si lo divido a la mitad, me dan medios. Y entonces el primer punto que yo veo que tiene una abscisa, que son 7 medios, precisamente es el que está ubicado sobre el eje de las abscisas. Pero de ahí también entiendo que todos los puntos que están arriba siguen teniendo una abscisa que es 7 medios y una ordenada que puede ser tal vez 2, 3, 5, 8, 9. No lo sé. Y lo mismo también hacia abajo. Todos estos puntos van a tener una abscisa que es 7 medios y una ordenada que va a ser negativa, ¿no? Tal vez un menos 5, menos 4, menos 6, 8, menos 10, no importa. Pero entonces lo que me está ubicando es el lugar, o sea, todo el lugar, toda la posición donde se cumple un comportamiento que la abscisa es 7 medios. Y habíamos explicado que si la abscisa es 7 medios, al sustituir en la función equivalente me da una indeterminación. Eso quiere decir que toda esa abscisa se llama asíntota vertical, perdón, toda esa recta se llama asíntota vertical, porque en cualquier lugar de esta recta se va a producir una indeterminación. Por eso sabemos que la recta no va a tocar a esa, la curva no va a tocar a esa recta. La curva de esta función jamás va a tocar esa recta, porque indica una indeterminación, y como es un fenómeno físico, químico, biológico, etcétera, quiere decir que en ese momento no sé qué pasa con el fenómeno. Pudiera explotar, pudiera fundirse, pudiera determinarse, pudiera, no lo sé. Por lo tanto, tenemos la seguridad que la gráfica de la función no toca esa asíntota. Ahora bien, ya que calculé la asíntota vertical, ahora voy a calcular la asíntota horizontal. Y para calcular la asíntota horizontal, sabemos que necesito calcular el límite al infinito, por lo cual escribo que se va a calcular el límite de cuando la variable independiente se acerca a un valor muy grande, de un 1 dividido entre un 2 multiplicado por la abscisa menos 7. De ahí entonces entendemos que el siguiente paso, que debemos de simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, el número entre el que puedo dividir puede ser el 1, el 2, el 7 o la x. Y debido a que la x es un número que se va a acercar a infinito, es con el que me conviene más hacer la simplificación de la fracción. Por lo tanto, simplificar la fracción va a implicar que divido numerador entre x y divido también a los denominadores entre x. Una vez hecho eso, vamos a aplicar una división a través de leyes de los exponentes, o simplemente entender que si divido una cantidad entre la misma cantidad me va a dar 1. Por lo cual, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande me va a dar por resultado, lo voy a obtener, no me da por resultado, disculpen, lo voy a obtener de un 1 entre la abscisa. Aquí al hacer esta división, sé que es la misma cantidad y me da 1, y 1 por 2 sigue siendo 2. De un 2 menos el 7 entre la abscisa, porque ahí no pude aplicar la división. Y entonces voy a ir a la aplicación del concepto. Recuerden que el concepto de límite al infinito se basa en que es un fenómeno, y al ser un fenómeno
yo puedo interpretar entonces que el límite de cuando la variable independiente o la abscisa se acerca a un número muy grande, de un 1 entre ese número muy grande, yo puedo considerar que si reparto 1 kilogramo de tortillas entre ciertas personas donde las personas son demasiadas, pues ese kilogramo de tortillas, aunque sean 32 tortillas por cada kilogramo, pues prácticamente va a ser cero. Y por lo tanto ya puedo considerar ese resultado diciendo que un bolillo entre toda la población del mundo, pues prácticamente esto es cero, o que 7 melones repartidos entre toda la población de la humanidad, pues aunque sean 7 melones, de todas maneras esto es prácticamente cero. Y de ahí puedo entonces decir que el resultado es cero, aunque ya sé que es una aproximación, entre 2 menos 0. Y considerando la jerarquía de operaciones, primero debo de hacer la resta del 2 menos el 0, que me va a dar 2, y luego debo de considerar que voy a repartir 0 pesos entre 2 personas. Por lo tanto, aunque los quiera mucho, le estoy dando 0 pesos. O sea, ya tengo la orden, ya tengo que la ordenada, lo escribo aquí adelante, disculpen que me esté haciendo falta de espacio, que la ordenada es 0. Y si la ordenada es 0, necesito calcular la abscisa. Pero para calcular la abscisa, pues aquí me están diciendo que la abscisa va a tender a un número muy grande, que pudiera ser 8, pudiera ser 80, pudiera ser 900 o pudiera ser 757.857. No lo sé, pero pudiera ser cualquier número grande. Y al ser un número grande quiere decir que no tengo una abscisa adecuada, pero lo que yo sí sé es que en todos esos números grandes, no importa qué grande sea, de todas maneras no tengo abscisa. O sea, nunca va a haber punto, nunca va a haber hueco. Y por lo cual, esta ordenada igual a 0, yo la voy a considerar un lugar geométrico. O sea, esto es un comportamiento. Y el comportamiento me indica que la ordenada 0 la tengo aquí. Los otros lugares, los otros puntos que cumplen con lo mismo, pues son este punto que es de coordenadas 1,0, perdón, 1,0, pero también es este que es 2,0, también es este que es de coordenadas 3,0, y si se dan cuenta se cumple el comportamiento que la ordenada siempre es la misma. Lo mismo ocurre para el lado izquierdo, o sea, no nada más es para el lado derecho. Un punto de por aquí puede ser de coordenadas menos 5,0, se cumple que la ordenada es 0. Aquí otro punto es menos 10,0, se cumple que la ordenada es 0. Y por lo tanto, en cualquiera de esos puntos que están sobre el eje de las abscisas, se cumple que la ordenada es 0. Vamos a dibujar aquí la asíntota un poquito arriba del eje de las abscisas, aunque saben ustedes que es el eje de las abscisas, y también para que se den cuenta que esa asíntota está arriba del hueco. Habíamos dicho que este hueco era un poquito complicado de ubicar por los números, las expresiones racionales que están asociadas a ellas, pero pues por eso lo pusimos un poquito abajo, ¿no? Entonces sabemos que la asíntota horizontal está sobre el eje de las abscisas, y ya, tengo las dos asíntotas. Y como sabemos que las asíntotas me están limitando en qué región del plano va a estar la gráfica, pues puede ser que la gráfica esté aquí, que esté aquí, que esté aquí o que esté aquí, pero sin estar en las asíntotas, sin tocar a las asíntotas. Por lo cual, con esa información, yo veo que como el hueco está por abajo de la asíntota, entonces forzosamente la gráfica debe venir por abajo de la asíntota. Exactamente, no sé dónde, no sé cómo, pero sé que va por debajo de la asíntota. Entonces viene aquí la gráfica por debajo de la asíntota, debe tocar al hueco y luego se va hacia la otra asíntota. Y como no va a haber gráfica en esa asíntota, pues quiere decir que se va yendo pegadito a la asíntota hacia el infinito, pero sin llegar a tocarlo. Y entonces lo único que me falta es saber qué ocurre a la izquierda, si la gráfica está a la izquierda arriba de la asíntota o a la izquierda abajo de la asíntota. Para lo cual sabemos que debemos de sugerir una abscisa que esté precisamente a la derecha de esta asíntota, de esa barrera, de esa pared, si lo quieren ver así, ¿no? Y yo veo que la abscisa que está a la derecha, pues es la abscisa 2. Como es la abscisa 2, pues sugiero la abscisa que es 2 y sabemos que este 2 se debe de sustituir en la función equivalente porque es más rápido de obtener el resultado y además va a ser la misma gráfica. Lo único que agrega la gráfica de la función primitiva es la existencia de esta asíntota vertical, de esta asíntota horizontal y de ese hueco. Le agregan esos tres a la función equivalente y ya tendrán la gráfica de la función primitiva. Por lo tanto, al sustituir en la función primitiva,
voy a tener que la ordenada se va a calcular como 1 dividido entre 2 veces la abscisa menos 7. Entre 2 veces la abscisa, que estoy sugiriendo que es 2, y a esto le resto 7. De ahí me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, por jerarquía de operaciones. La raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto con primero esta operación que es una multiplicación y que me da 7, y como le resto 7, entonces se vuelve una ley de la resta y esto me va a quedar menos 3. Pero como hay un 1 arriba, también debo de aplicar la ley de los signos y me va a quedar un menos 1/3. Entonces yo ya puedo asegurar con toda esa aplicación de conceptos que la ordenada que estoy obteniendo va a pertenecer a un punto, vamos a llamarle punto H, y ese punto va a tener una abscisa que es 2, que fue la que yo sugerí, y una ordenada que se obtuvo de la explicación que les acabo de mencionar, y que es menos 1/3. 2 por 2, 4, menos 7 me da menos 3, 1 entre menos 3 pues es el menos 1/3. Y entonces puedo ubicar ese punto, y ese punto está en la abscisa 2, agrego la abscisa 2, en la ordenada menos 1/3, donde menos 1/3 pues también sabemos que es un pedazo de la primera parte de la primera división, por lo tanto más o menos está por aquí, 2 menos 1/3 está por aquí, y de ahí ya puedo trazar la gráfica. Me acabo de dar cuenta de la imprecisión, ustedes disculpen, seguramente se dieron cuenta desde antes. Habíamos dicho que el lugar geométrico era 7 medios, y 7 medios no es donde yo lo ubiqué, que ahí fue la gran imprecisión, ¿no? Aquí cometí esta imprecisión, esto no es 7 medios, disculpen, esto no es 7 medios, sino los 7 medios, vuelvo a repetir, tengo una asíntota vertical en 7 medios, y 7 medios es adelantito del 3. Por eso me surgió la duda, porque si se dieron cuenta también la gráfica me dio por abajo de la asíntota, y generalmente una va por abajo y la otra va por arriba. Sí va a haber los casos en que las dos ramas estén abajo, las dos ramas estén arriba, pero generalmente es una y una. Por eso me llamó la atención y pausé el video para verificarlo, ¿no? Entonces, disculpen la imprecisión, la asíntota está en 7 medios, y por la explicación que les había dado, entonces aquí en 7 medios, recuérdense que 7 medios son 3 enteros más un medio, 1, 2, 3 enteros más un pedacito. Entonces el lugar geométrico donde se presenta ese comportamiento es aquí en la abscisa 7 medios, obviamente hacia abajo y hacia arriba, por la misma razón que les había explicado de la asíntota que había dibujado mal, ¿no? Entonces hay que hacer una corrección, no puedo dejar aquí la gráfica, porque la gráfica se va a continuar hasta más adelante y ya luego va a dar la curva para irse hacia abajo, y entonces ahora sí entiendo que esta sugerencia fue equivocada porque no tenemos una abscisa a la derecha, no tengo una abscisa que sea 2. Acuérdense que aquí entonces estaría considerando una misma abscisa que es a la izquierda, por eso me dio el punto por abajo, ¿no? Bueno, entonces haciendo la corrección, a la derecha la abscisa que se encuentra es 1, 2, 3, 4, entonces considero una abscisa que es 4, la sugiero, sustituyo, y entonces aquí me va a dar un 8 menos un 7, me da por resultado un 1, y 1 entre 1 pues sigue siendo 1, por lo tanto el valor que estoy obteniendo de la ordenada es en la abscisa 4 una ordenada de 1, y con eso entonces ahora sí ya puedo hacer la ubicación del punto que hace ratito ya me llamó la atención, por eso no la terminé como iba. Aquí tengo la ordenada 1, y eso quiere decir entonces que por aquí viene la gráfica, por ahí debe de pasar la gráfica. Acuérdense que es una abscisa que sugiero, por lo tanto no está con las situaciones de no tener abscisa ordenada como en el hueco, o en el caso de la asíntota vertical y la asíntota horizontal, y entonces la gráfica viene pegadita a la asíntota. Recuerden que no puede haber gráfica en la asíntota porque se genera una indeterminación o porque no se conoce, toca el punto y luego se da otra vez la vuelta para seguir sobre la asíntota. Esa es la gráfica de la función. Ahora sí, vamos a calcular el dominio. El dominio sabemos que debemos de excluir el hueco y debemos de excluir la asíntota. Por lo tanto, viniendo desde la izquierda, recuerden que el dominio siempre es considerando de izquierda a derecha el comportamiento de las abscisas.
Y entonces desde la izquierda viene gráfica, por eso es a menos infinito. Me doy cuenta que en el hueco hay una ausencia de gráfica, o sea que esta coordenada del hueco me está indicando que ahí no hay gráfica. Pero como estoy en el dominio, lo único que me importan son las abscisas. Y al ser las abscisas, entonces el dominio debe de ser desde el menos infinito hasta el hueco, que tiene una abscisa que es menos 2/3. Excluyo ese hueco. Saben que aquí escribo otra vez el menos 2/3. Y luego sigo avanzando en la gráfica hacia la derecha. Sigue habiendo abscisas, pero la abscisa que nunca voy a llegar es a la asíntota determinada por la asíntota. Y sabemos que la asíntota vertical, ya lo habíamos mencionado por acá, tiene una abscisa que es 7/2. O sea que esto es hasta 7/2. Excluyo 7/2 y luego excluir 7/2 quiere decir que le das un brinco a la asíntota, pasas a la otra gráfica y sigues viajando hacia la derecha, que es lo que te indica el dominio, sin ningún problema, porque ya no te topas ni con un hueco ni con alguna asíntota, y entonces es solamente excluir el 7/2 e irme hasta el más infinito, y con eso entonces ya tengo el comportamiento, perdón, ya tengo el dominio de la gráfica, donde el dominio de la gráfica se debe precisamente a la presencia de huecos y a la presencia de asíntotas que me excluyen la existencia de esa abscisa o de esa ordenada. Vamos a escribir el rango por acá. El rango. Sabemos que en el rango debemos de ver el comportamiento de abajo hacia arriba. Entonces, si yo comienzo abajo, me voy a dar cuenta que en la parte de abajo vienen ordenadas. Eso quiere decir que viene desde el menos infinito. Y no hay ningún problema porque sigue habiendo ordenadas hasta que llego al hueco. Entonces, este hueco me dice que no hay ordenada. Y si se acuerdan de la coordenada del hueco, es un menos 3/25. Y eso quiere decir que debo de excluir esa ordenada porque la ordenada del hueco y ahí hay una ausencia de la ocurrencia del fenómeno. Por lo tanto, esto viene desde menos infinito y va a llegar a la ordenada del hueco, donde la ordenada del hueco es un menos 3/25. Cierro el paréntesis redondo, abro el paréntesis redondo, ahí estoy excluyendo precisamente ese punto, perdona, esa ordenada, menos 3/25, y luego continúo después del hueco, y si se dan cuenta sigue habiendo ordenadas. Obviamente aquí ya no se ve tanto que esté subiendo, pero sigue habiendo ordenadas. La ordenada que no vuelve a ver es precisamente la ordenada de la asíntota. Por lo tanto, debe de ser hasta la ordenada de la asíntota. Ya habíamos mencionado que la ordenada de la asíntota era menos 3/25. Por lo tanto, el rango también de... no es cierto, perdón. La asíntota vertical, disculpen, la asíntota horizontal, disculpen, la asíntota horizontal tiene una ordenada que es 0. Entonces, debo de excluir la ordenada que me está indicando la asíntota horizontal. Lo 1, con esos dos estoy excluyendo esa ordenada, y luego, después de la asíntota, atravesando la asíntota, pues resulta que ya estoy en la otra gráfica y me voy yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pareciera que voy a la izquierda, pero no importa, lo importante es que voy subiendo. Y si se dan cuenta, ya no hay ninguna restricción por la ocurrencia de un hueco o de una asíntota horizontal, que es la que me impide seguir hacia arriba. Por lo tanto, el rango se menciona que es hasta más infinito, y con eso ya tengo el intervalo del rango. Acuérdense que el rango o el dominio se pueden escribir también como que el rango de la función son todos los reales, y todos los reales vas a excluir a las ordenadas que son menos 3/25 y a la otra ordenada que fue 0. Es otra manera de simbolizar el rango o la función. Ahora bien, si pienso en la intersección, el punto donde intersecta el eje de las abscisas, se van a dar cuenta que nunca va a haber, porque habíamos dicho que en el eje de las abscisas no hay puntos. Sin embargo, yo sí observo que en este punto hay una intersección con el eje de las ordenadas. Por lo tanto, para calcular esa intersección, sabemos que debemos de hacer la consideración de lo que ocurre en ese momento. Y en ese momento es que estoy en el eje de las ordenadas, y el eje de las ordenadas tiene la peculiaridad que cualquier punto que esté en el eje de las ordenadas va a tener una abscisa que es 0 y una ordenada que va a ser diferente. Por ejemplo, en ordenada 2, este tiene una abscisa 0, una ordenada 1, y un punto de por acá pues tendrá una abscisa 0 y una ordenada menos 15 tal vez, ¿no? Pero lo que se está cumpliendo es que siempre la abscisa es 0.
Por lo tanto, hago lo mismo que hice en este momento. Voy a sugerir una abscisa. Esa abscisa va a ser la que me va a mencionar el cruce con el eje de las ordenadas. Entonces sugiero la abscisa y sabemos que esa abscisa se debe de sustituir en la primitiva, porque es la que tiene menos operaciones. Por lo cual la ordenada va a ser un 1 dividido entre 2 veces la abscisa menos 7. De aquí me doy cuenta que esto es 0, por jerarquía de operaciones primero hago esa multiplicación, porque la raíz de fracciones es un paréntesis, y te indica que la primera es la operación de abajo, y entonces si a 0 le quito 7, pues va a seguir siendo un menos 7, pero como está dividido entre 1, hago ley de los signos, y por lo tanto ya tengo la ubicación de ese punto. Llamémosle a este punto el punto K, y ese punto K tiene una abscisa que yo sugerí que es 0, y tiene una ordenada que yo estoy obteniendo que es menos un séptimo. Y ese punto precisamente es donde está cortando al eje de las ordenadas. O sea, es 0 en la abscisa y habíamos mencionado que es menos un séptimo en la ordenada. Y con eso ya también con los puntos. Entonces, aquí solamente, fíjense cómo las dos gráficas de los dos ejemplos donde tengo un trinomio, donde esos trinomios se pueden factorizar, en los dos ejemplos me está generando un hueco y me está generando una asíntota vertical y horizontal. Obviamente la ubicación de ese hueco y la ubicación de la asíntota vertical y horizontal cambia un poco debido a los elementos que hay en la función, o sea, el binomio y el trinomio. Y de ahí también se observa que la factorización fue la única que cambió. Esta factorización es un poco más larga, pero a final de cuentas es solamente aprenderse el método y repetirlo, que esta factorización que fue más sencilla. Lo único que cambió fue el tipo de factorización y pues las gráficas son similares. El procedimiento es similar, si acaso lo que cambia un poco es en la factorización, pero las dos tienen un hueco y las dos presentan asíntotas.